mucho para que se termine. ¡Oye! Ay, perdón, ya están aquí. ¿Cómo están? Ay, por suerte ustedes están mejor que yo. No, es que amanecí con el pie izquierdo. ¿Sí? ¿Les ha pasado que tienen un día en que nada sale bien? ¿Sí? Sí. Ya, eso me está pasando hoy. Miren, es que, escuchen, les voy a contar. Me levanté a las 6 de la mañana. Fui a prepararme el desayuno. Y mientras me hacía un huevo tranquilamente, empecé a sentir olor a quemado. Adivinen. Sí, se me quemó el pan. Entonces lo raspé un poquito y salvé lo que pude. Pero después ya, me fui a bañar. Voy y el agua estaba hirviendo y no pude regularla. Oh, fue terrible, de verdad. Bueno, y finalmente, la blusa que me quería poner estaba toda arrugada. Entonces la fui a planchar y ¿qué creen? Miren, la quemé. Por favor, ayúdenme a entender qué pasa. ¿Por qué todo me está saliendo mal? Soy Maca y esto es Aprendo TV. ¿Hay algo en común en todos los chascarros que me ocurrieron? A ver, se me quemó el pan. Me quemé con la ducha hirviendo y quemé la blusa. Es evidente, en todos los casos se quemó algo. Entonces, mis problemas claramente se deben al exceso de calor. Es como si la energía del calor estuviera en contra mía. ¿Y por qué habrá aumentado tanto en todas las situaciones? No, es que no es fácil controlarlo, ¿cierto? A ver, pensemos. ¿Qué es el calor? ¿Tiene que ver con la temperatura o no? Ay, no sé. Sí, quizá ustedes también tienen un poquito de dudas, ¿o no? Yo creo que el profesor César nos puede ayudar. Atentos. Hola, amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Un poco confundidos? Claro, ¿a quién no le ha pasado que se quema en la ducha por no regular bien el agua? O se le quema la comida en la olla o en el tostador. Pero, ¿es el calor lo que debemos regular? ¿Es lo mismo calor que temperatura? Juntos lo averiguaremos. Voy a recordarles lo que nos dijo Maca. Mis problemas se deben al exceso de calor. Es como si la energía del calor estuvieran en mi contra hoy. La energía del calor. ¿Alguien imagina qué habrá querido decir Maca con eso? ¿Que cuando algo está caliente tiene mucha energía? Sí, algo así. Yo se lo explicaré mejor. El calor es un tipo de energía que tiene que ver con la transferencia de un cuerpo a otro. Por lo tanto, el calor es energía térmica que se transmite entre dos cuerpos y se manifiesta en un aumento de temperatura debido al movimiento de las partículas. O sea, cuando un cuerpo absorbe calor de otro, aumenta su temperatura. ¿Y qué pasa con sus partículas? Exacto, se mueven más rápido. En cambio, cuando un cuerpo libera calor, su temperatura disminuye y se enfría. Por ejemplo, observen atentamente estos dos cuerpos. ¿Los identificaron? Claro, tenemos el té caliente que está dentro de la taza y la misma taza. ¿Qué objeto creen que tiene mayor energía térmica? ¿El té caliente o la taza? Muy bien, el té, porque es la fuente de calor, ya que fue hecho con agua recién hervida. Por lo tanto, el té es el que transmite la energía térmica hacia la taza y hace que ésta también se caliente. Pero miren qué interesante, el calor siempre se transmitirá del cuerpo que tiene mayor energía hacia el de menor energía. ¿Se imaginan por qué? Para igualarse y quedar ambos a la misma temperatura. Bien, lo que pasa es que la energía de los cuerpos en contacto siempre busca el equilibrio. Es por esto que si dejamos un buen rato el té caliente en la taza y luego vaciamos el té a otro recipiente, la taza quedará caliente por unos minutos y el té se habrá enfriado. Muy buen trabajo. ¿Les gustan los experimentos? Acompáñenme. En esta mesa hay dos vasos precipitados. En uno de ellos hay agua caliente y en el otro agua fría. Tenemos que manipularlos con mucho cuidado. ¿Cuál creen que es la diferencia entre ambos cuerpos? ¿Su energía? Claro, uno tiene más energía que el otro. ¿Y cuál creen que tiene mayor energía? Veamos. Voy a agregar una gota de tinta de este colorante en cada uno. Y ustedes en sus casas deben observar atentamente qué es lo que ocurre con cada vaso. ¿Preparados? ¡Excelente! Una gotita en este vaso
y otra gotita en este vaso. Atentos. Miren, ¿qué está pasando? Miren cómo se mueve la tinta. ¿Qué pudieron observar? ¿Qué está pasando? Fíjense en el vaso con agua caliente y miren la diferencia con el agua fría. ¿Qué pudieron observar? Así es. En el vaso con agua fría, la tinta fluyó lentamente. Es decir, se demoró más tiempo en que se disolviera completamente. En cambio, ¿qué pasó con el agua caliente? Bien, en el agua caliente la tinta fluyó y se disolvió rápidamente en el agua. Entonces, ¿qué podemos concluir de este experimento? Lo que aquí ocurrió es que en el vaso con agua caliente hay mayor movimiento o agitación de las partículas, es decir, calor. Claro, y ese movimiento mayor permite más espacio intermolecular, que permite que la tinta se disuelva más fácil. Increíble, ¿no? ¿Y habrá alguna manera de regular este movimiento de partículas? Es difícil de saberlo. Lo sé. Tranquilos, yo les contaré. La transferencia de partículas no la podemos controlar. Entonces, si ya sabemos que el calor es la transferencia de partículas, ¿en qué se está equivocando Maca cuando dice que no pudo regular el calor del tostador al pan o desde la plancha al vestido? ¡Exacto! Es imposible regular la transferencia de partículas del calor. ¿Qué es lo que sí podemos regular? Muy bien, la temperatura, porque ese grado o nivel térmico de un cuerpo. Es decir, mide cuánto calor posee algo. Se mide con un termómetro y su unidad de medida es el grado centígrado o Celsius. Por lo tanto, Maca, cuando te estés bañando, planchando o tostando el pan, preocúpate de poner la temperatura a una intensidad moderada para evitar estos incidentes. Regulando la temperatura, es decir, bajando la cantidad de grados, se estará disminuyendo el movimiento de las partículas y así el calor. Para que la afirmación de Maca quede correcta, debería decir lo siguiente. En todas estas situaciones tuve problemas para regular la temperatura. Es todo por hoy. Soy César, su profesor de Ciencias Naturales. Les mando un abrazo. ¡Chao! ¡Ay, su ira! Muchas gracias, profe César. Claro, es que ahora vi que esta plancha tiene un regulador que mide la temperatura. Sí, y quizás me excedí por apurete. Es que quería que la blusa quedara lista lo antes posible. Pero, bueno. Igual hay algo extraño. Sí, porque dice que la temperatura ideal para planchar ropa que tiene el material de mi blusa es de 158 grados F. ¿Qué? No, es que no puede ser, imagínate, 100. No, ¿cuánto? Es mucho, se me va a quemar todo. Mejor pidamos la ayuda a la profe Vi, que es capa para los números. Veamos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Sé que Maca tuvo un mal día lleno de problemas relacionados al calor y a la temperatura. Observemos atentamente. ¿Se observa la presencia de calor o temperatura? Muy bien, se muestra el calor, ya que las partículas están en movimiento transfiriéndose de un cuerpo a otro. Y ahora, en la siguiente imagen, se indica la cantidad de grados de qué lugar de Chile. Muy bien, de Arica. ¿Y qué nombre recibe este concepto? Así es, temperatura. Entonces podríamos decir que el calor tiene que ver con la energía y la temperatura es la forma de medirlo, ¿cierto? Sí. Muy bien. Si somos más precisos, podríamos agregar que el calor es la transferencia de la energía de un cuerpo a otro. La temperatura es una medida numérica exacta de un momento de esta transferencia de energía. Entonces, Maca dice que la temperatura ideal de su plancha es 158 grados F. Pero, ¿qué es esa F? A ver, si yo digo que en Arica hay 80 grados F y en Concepción hay solo 15 grados C, ¿qué significa la C? ¿Es lo mismo que la F? ¿Dónde hace más calor? ¿Puedo comparar ambos datos? Por ahí escucho que son unidades diferentes. Exacto. Y que no podemos comparar esos datos porque son unidades de medidas diferentes. Es como si comparáramos una unidad de medida en centímetros con otra en kilómetros. Nada que ver. Pero, ¿se fijaron esos grados que se representan con la letra F? Sí,
¿Alguien los había visto antes? Son los grados Fahrenheit. Esta escala es utilizada en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. Y en Chile usamos los grados Celsius. Probablemente en Estados Unidos se haya fabricado la plancha. Pero para saber cuántos grados Celsius es 158 grados Fahrenheit, debemos pasar de una escala a la otra. Debemos realizar un proceso de conversión. ¡Acompáñeme! En este caso, ¿qué convertiremos? Claro, los 158 grados Fahrenheit a grados Celsius. Esto lo hacemos con una fórmula que permite pasar grados Fahrenheit a Celsius. Grados Celsius es igual a grados Fahrenheit menos 32 partido por 1,8. Entonces, ¿cómo podemos comenzar? Muy bien, reemplazaremos los datos que conocemos. ¿Cuál dato conocemos? Bien, en el lugar donde tenemos los grados Fahrenheit, escribiremos el número 158. Entonces nos quedaría así. ¿Cómo comenzamos a resolver la ecuación? Perfecto, restamos 158 menos 32. ¿Cuánto es eso? Muy bien, es 126. Escribimos el número 126 y nos queda 126 dividido en 1,8. ¿Qué debemos hacer ahora? ¡Excelente! Dividir 126 en 1,8. ¿Y cuánto es eso? Bien, es 70. ¿Y qué significa lo que acabamos de calcular? ¡Excelente! Que 158 grados Fahrenheit equivale o es lo mismo que decir 70 grados Celsius. ¡Excelente trabajo! Ya sabes, Maca, debes leer bien las instrucciones y recomendaciones de los aparatos que ocupes y en caso de hablar de grados Fahrenheit, transformar como aprendimos ahora a grados Celsius para entender. Espero que esto les sirva para no tener accidentes como le pasó hoy a Maca. Es todo por hoy. Soy Vivi, su profesora de matemática. Les mando un abrazo. ¡Chao! Ay, gracias, profesora Vivi. Me quedó clarísimo ahora. Es muy diferente medir entonces la temperatura en grados Fahrenheit, ¿cierto? Y entiendo que si es que hay que restar y luego dividir, siempre va a ser una cantidad mayor o menor a los grados Celsius. ¡Eso! Los grados Fahrenheit siempre van a ser una cantidad mayor. Pero esperen, Celsius, Fahrenheit... ¿De dónde vienen estas palabras tan raras? ¿Y por qué se usarán para medir temperatura? No sé. ¡Ah, sí! Buena idea. La profe Vicky yo creo que nos puede ayudar. Atentos. Hola, amigos y amigas. Claro que sí. Juntos ayudaremos a Maca. Lo primero que debemos saber son las palabras claves para realizar la investigación. En este caso, ¿cuáles son? Exacto. Celsius y Fahrenheit. ¿Con qué se imaginan que pueden estar relacionadas estas palabras? Escucho que dicen que pueden ser nombres de lugares. Sí, son nombres, pero en este caso no de lugares. ¡Exacto! Son nombres de personas. Tengo una enciclopedia en la que hay distintas biografías que nos informan acerca de la vida de las personas. ¿Cuál de las dos biografías creen que aparecerá primero? ¿Cómo están ordenadas las palabras en esta enciclopedia? Exacto, por orden alfabético. Entonces, ¿cuál va primero? ¿Va el apellido Celsius o Fahrenheit? Bien, vamos a la C. Y... aquí está. Anders Celsius. Acompáñenme a leerla. Físico y astrónomo sueco, creador de la escala termométrica que lleva su nombre. Anders Celsius fue junto a otros hombres una de las destacadas figuras del círculo de grandes científicos que introdujeron en Suecia las nuevas tendencias de las ciencias naturales, la investigación experimental y la visión newtoniana del mundo. ¿Newtoniana? ¿Qué querrá decir? ¿Les suena esa palabra? ¡Sí! También viene de un nombre, claro, de Isaac Newton. ¿Recuerdan quién era Isaac Newton? Claro, ¿quién descubrió la fuerza de gravedad? Sigamos. En 1742, Celsius propuso sustituir la escala de un científico alemán por otra cuyo manejo era más sencillo. Para ello, creó la escala que iba de 0 a 100 grados e inventó el termómetro de mercurio.
El punto correspondiente a la temperatura cero coincidía con el punto de ebullición del agua, mientras que la temperatura a 100 grados Celsius equivalía a la temperatura de congelación del agua a nivel del mar. La escala, por tanto, indicaba un descenso de temperatura cuando el calor aumentaba, al contrario de cómo es conocida actualmente. Su compatriota, el científico Carl von Linné, conocido como Carlos Linneo, invertiría esta escala 3 años más tarde. Increíble, ¿no? Celsius inventó la escala. ¿Cómo era la escala que creó? Claro, él indicaba que 0 grados era más que 100 grados. O sea que según él, a 0 grados el agua estaría hirviendo. Pero luego, Carlos Linneo cambió esta escala. Veamos ahora la biografía de Fahrenheit. Vamos a la letra F. Y aquí está, Daniel Gabriel Fahrenheit, físico holandés. Pese a su origen polaco, Daniel Gabriel Fahrenheit permaneció la mayor parte de su vida en la República de Holanda. El fallecimiento repentino de sus padres, cuando tenía 15 años, tuvo como consecuencia su traslado a Ámsterdam, por entonces uno de los centros más activos de fabricación de instrumentos científicos. Tras un viaje de ampliación de estudios por Alemania e Inglaterra y una estancia en Dinamarca, fue soplador de vidrios en Ámsterdam y comenzó a construir instrumentos científicos de precisión. ¡Wow! Daniel estuvo en muchos lugares. ¿Recuerdan en cuáles? ¡Sí! ¡Claro! ¡En Alemania! Muy bien, en Inglaterra. ¿Y dónde más? En Dinamarca, excelente. Han estado muy atentos. Y finalmente, ¿dónde se quedó? Muy bien, en Ámsterdam. Sigamos leyendo. Fahrenheit usó el valor 32 para la congelación y 212 para la ebullición. En consecuencia, al abarcar un intervalo más amplio, la escala Fahrenheit permite mayor precisión que la centígrada, ideada posteriormente por Anders Celsius a la hora de delimitar una temperatura concreta. ¿Qué escala es más precisa entonces? Claro, la escala Fahrenheit es más precisa a la hora de delimitar una temperatura concreta, ya que es una escala más amplia. ¡Excelente trabajo! A partir de la lectura de estas biografías, ¿qué podemos concluir? ¿Ambos científicos tienen algo en común? ¡Sí! ¡Excelente! Ambos científicos aportaron para determinar el cálculo de las temperaturas. ¡Muy buen trabajo! ¡Los felicito! Estuvieron muy atentos a cada una de las biografías y ya tenemos claro del aporte de cada uno de los físicos y astrónomos que repasamos hoy. ¡Son secos! Sigan investigando sobre los nombres que les salten dudas. Es todo por hoy. Soy Vicky, su profesora de Lenguaje y Comunicación. Les mando un abrazo. ¡Chao! ¡Ay, muchas gracias, profe Vicky! Realmente se puede cambiar mucho el ánimo cuando aprendes y compartes con amigos. Comprendí que el calor no es lo mismo que la temperatura. Y aprendimos cómo convertir de grados Fahrenheit a Celsius. Y finalmente, al leer sobre los científicos, aprendimos de dónde vienen estos términos tan raros. ¡Qué fascinante descubrir información a partir de la biografía descrita en las enciclopedias! ¡Me encanta! Y muchas gracias por acompañarme y ayudarme a mejorar mi día. Es que realmente cambió completamente y ahora me siento feliz. Muchas gracias. Les mando un abrazo gigante y nos vemos muy pronto. Soy Maca y esto es Aprendo TV. ¡Chao!